Viene gente de Zaragoza, viene gente del norte, viene gente de todos lados. Usted vive en una ciudad turística espectacular. Usted ya pagó el tiquete. ¿Se acuerda que lo pagó hace 6 meses, un año? Yo no sé cuándo llegó usted, pero vívalo como vacaciones, disfrute, pasee por ese paseo. ¿A cuándo le gusta el Paseo de Gracia? ¿Le gusta el Paseo de Gracia? Váyase por todo ese paseo. A mí me encanta ir de Paseo de Gracia hacia Forbel y camine, disfrute, ¿verdad? Y mañana, pues también. No, yo creo que deberíamos de promocionar a la hermana Elisa como directora, ¿no? Como directora de eventos y programas Hay mucha cosa por hacer, ¿verdad? Hombre, de verdad, no se vaya a encerrar ahora en su casa. Disfrute, vaya a darse una vuelta, hágase un picnic, arme 2 bocatas y tírese ahí en el pasto. A veces somos muy, no, pastor, es que la plata, es que sí, pero hay muchas maneras de disfrutar la vida. Mire lo que decía la hermana. Y me imagino que hoy habrán museos gratis, hoy habrá algo, al mínimo tiene que haber cosas gratis. Mire, los que tienen el laberinto de Horta es gratis hoy, los que tienen tarjeta de Caixa, ¿alguien tiene tarjeta de la Caixa? Creo que el Cosmo Caixa es gratis para los que tenemos tarjeta. ¿Qué más? Que tiene que haber muchas cosas para disfrutar, pero vamos a pasear, hermano, amén. Bueno, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua habla acerca de la resurrección, pero resulta que en el libro solo se lo voy a mencionar, ¿vale? Porque no le voy a predicar solo de esto, porque quiero que hablemos más de la cruz y de la resurrección, pero quiero que miremos que la Pascua es una fiesta que celebramos nosotros porque conmemora toda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero para nosotros, ¿qué es la Pascua? La Pascua para nosotros es la celebración de que Cristo en la cruz expió todos nuestros pecados. Amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de esa Pascua, otros le llaman Domingo de Resurrección, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata todo esto, porque hoy pensaba en esto y decía, ¿cuántas de las personas que hoy en día bueno, es que hay gente que por lo menos veía en las noticias y veía que hay gente que decía, yo no creo en Dios, pero celebro la Pascua. Yo decía, ay, ¿cómo puede uno no creer en Dios pero celebrar la Pascua? Esa sí no me la sabía, ¿verdad? Resulta que muchas personas hablan de la Pascua, muchas personas incluso tienen una cruz en su casa, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tengan una cruz en su casa o un crucifijo. Yo tengo una crucecita por aquí, esta es la cruz que me regaló mi esposa, ¿verdad? Yo tengo mi cruz. Y cuando hablo de la cruz, creo que el viernes, oye, ¿no trajimos las banderas o sí las trajimos? Esas son para usarlas en la alabanza. ¿Les gustaron las banderas del viernes o no? Teníamos unas banderas y esas banderas con esa cruz, y mucha gente carga una cruz, otros se tatúan una cruz. Hoy en día hay gente que veía por mi casa en Mataró, donde vivimos, que habían unas procesiones desde el balcón mío, se veía unas procesiones y gente cargando, y vi que cargaban a Cristo todo vuelto nada, o la imagen de Cristo, y yo decía, Dios mío, ¿cuántas de esas personas realmente entienden lo que pasó en esa cruz? De que es mucho más que sencillamente un evento que se recuerda una vez en el año. Es el significado que transforma la vida de todo ser humano. Y muchas personas cargan una cruz, cargan un crucifijo, cargan esto, pero ¿realmente entienden qué fue lo que pasó en esa cruz? No lo sé. Pero usted y yo lo vamos a ver en esta mañana. ¿Le gustaría escuchar qué pasó en esa cruz? ¿Sí? Pues resulta, quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Isaías. Perdón. Antes de nada, quiero que veamos este video. No sé si lo puedes poner allí un momentico. Este video, la verdad, si usted se puede plantear sacarse un tiempito para ver la pasión de Cristo, ¿cómo no ver estas imágenes y de alguna manera recordar un poco?
Sí, alguien, Iván, ¿tú me ayudas a apagar la luz? Bueno, ya va Lina, creo.
Bueno, ¿qué siente usted cuando ve estas imágenes? Dolor, ¿sí o no? Puede ser, ¿no? Dolor, tristeza. eh, pero saben que, claro, dolor de verlo así, pero saben que el significado más correcto cuando uno ve estas imágenes es de gratitud, es de gratitud, es de alegría. Pastor, pero ¿cómo me puedo alegrar? Es que ese era el puesto de nosotros. Eso era lo que nosotros íbamos a vivir. ¿Pero por qué, pastor? Por el pecado, nuestro pecado. Y lo que hizo Jesús, bueno, vamos a verlo en la Biblia. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Esto estaba profetizado desde los tiempos de Isaías. Isaías 53, del 3 al 9, dice, voy a leer el versículo 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando usted mire esta cruz y cuando usted celebre de Pascua, no sé, mejor dicho, con que esto sea lo único que se quede en nuestra mente, estaré contento. Cuando hablemos de la Pascua, cuando hablemos de la cruz, y cuando usted a alguien le diga, oiga, usted que va a una iglesia cristiana, ¿qué pasó en la cruz? Solamente puede tener usted, si quiere, hay muchas cosas, pero lo principal que usted debe tener en su mente es la palabra expiación. ¿La palabra qué? Expiación. No, no expiación de espiar. Espiar es ser ¿qué? Un espía, un detective, pero no es. La palabra expiar con X habla de borrar culpas. Habla de purificarse por medio de algún sacrificio. Resulta que ellos en aquella época, antes, pero yo sé, porque a mí también al principio, cuando yo empecé a estudiar acerca de Jesús, yo decía, pero ¿por qué esto así? Resulta que Dios mandó a que el pueblo de Israel, cuando cometiera un pecado grave, cogiera un animal y lo sacrificara a Dios, simbolizando de que la muerte que debía caer sobre la persona recaía sobre quién, sobre el animal, sobre el cordero. Dependiendo de la gravedad del pecado, pues sacrificaban cosas más grandes, ¿verdad? Y resulta que nada de esto servía porque la gente seguía pecando. Y los que tenían dinero, pues decían nada, pues le soy infiel a mi mujer y al otro día compro un cordero, lo hago partir en dos, lo sacrifico y ahí está, quedé perdonado. Pero lo que hizo Jesús fue ser de alguna manera ese cordero para siempre. Jesús dijo, vale, no hay manera de resolver esto. Entonces el Padre dijo, alguien tiene que ir a la tierra y resolverlo. Y Jesús levantó su mano, me imagino, en el cielo y dijo, yo voy y muero por ellos. Entonces, la palabra expiar habla de tomar el lugar, reemplazar el lugar de alguien por nosotros. El asunto es que esa persona que tenía que morir tenía que ser sin mancha y sin pecado. O sea que ninguno de nosotros hubiera podido salvar al amigo o salvarnos a nosotros mismos. Ni aún por el mucho amor que tuviéramos, si nos dijeran, oye, mira, tienes que sacrificarte por un hijo, yo estoy seguro que muchos lo haríamos, ¿verdad? Diríamos, no, pues tome mi vida en vez de mi hijo. Pero el asunto es que no podíamos ser nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros hay pecado. Porque en nosotros no hay esa limpieza que había en aquel momento en Jesús. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, haga de cuenta, vea, yo tengo una botella de agua por aquí. Imagínese que yo le dijera a usted, coja en esta botella y meta todos sus pecados. Y yo la roto. Y empieza todo el mundo a meter sus pecados, los suyos y los míos. No, pastor, pero llevémoslo. No, aquí, porque en medio de nosotros también hay pecados.
Y que imagínense todos los pecados del mundo, todos los pecados de la humanidad aquí en una botella. Genocidios, violaciones, destrucción, drogadicción, tanta cosa que hay. Y es como si Jesús hubiera cogido toda esta botella y se la hubiera bebido completica él. Y hubiera cogido los pecados de toda la humanidad y los hubiera puesto sobre él, para así poder él cargar esos pecados, ir a la cruz y morir por todos nosotros. Eso fue lo que él hizo. Coger tus pecados, ponerlos sobre él, tus pecados y los míos, ponerlos sobre él para poder él ir a la cruz y morir por nosotros para expiarnos. Pero ¿por qué expiar? ¿Por qué expiar el pecado? Pastor, ¿por qué expiar el pecado? ¿Por qué yo tenía pecado? Mire, lo primero que debemos cuando miramos la palabra expiar, hablamos de pagar un precio. Él pagó el precio por nosotros. El precio para que hoy pudiéramos disfrutar de una vida buena y abundante, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Lo que pasó en esa cruz fue, el primero que todo, Él da la solución para toda la humanidad. Cristo muere por absolutamente toda la humanidad. Cristo va a esa cruz que usted ve allí por los musulmanes, por los árabes, por los budistas, por los asiáticos, por todos. El asunto es que no todos le han aceptado, ¿o sí? No todos le aceptan, no todos le reciben. Es como que tú llegaras a tu casa, tú tienes 3 hijos o 4 y compraras unos regalos para todos y tú les dijeras, niños, tengo regalos hoy, pero uno de ellos dijera, yo no quiero el regalo, no lo voy a recibir. Pero Cristo murió por todos. ¿Por qué, pastor? Porque teníamos pecado. ¿Cuántos de ustedes tenían pecado? Tenemos pecado, ¿verdad? Mire, y es que no es solo el suyo. Hay 3 clases o 3 orígenes del pecado. Y el primero tiene que ver con el pecado original. ¿De dónde arrastramos el pecado original? ¿De quién? De Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros en pecar. Y a causa de que ellos pecaron, toda la raza humana, dice la Biblia, conlleva también ese pecado. Pero también tenemos 2. Otro pecado que es el pecado ¿qué? Heredado. Pero pastor, ¿cómo así que yo heredo pecado? No heredo plata, pero sí heredo pecado. Pues sí. Yo no sé cuántos de ustedes les han dejado una herencia buena, una buena casa, un buen carro. Otros solo heredamos pecado. ¿Cómo así que heredamos pecado? Todo lo que nuestros antepasados han hecho, han traído maldiciones generacionales sobre nosotros. Por allá algún tatarabuelo si hizo brujería, pues esa brujería ha continuado dañando hogar tras hogar. Y por eso hay maldiciones de violencia prematura. Y usted ve que la persona muere siendo joven, el hijo, el nieto, y se puede ver que hay una maldición allí. O también hay maldiciones de madres solteras, donde la abuela murió, levantó sus hijos sola, luego la hija, luego la nieta. Y hay algo allí que tú dices, ¿qué pasa con esto? O una maldición de ruina. El papá fue pobre, el abuelo pobre, el bisabuelo pobre, o el papá drogadicto, y tú ves que sigue y sigue y sigue la misma maldición. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien de esa familia entienda que en la cruz del Calvario fue restaurado, sanado y cortada toda maldición. Ahora, no le digo esto para que nos pongamos a pensar, que habrá sido mi bisabuelo el sinvergüenza por culpa de él. No, se lo digo es porque yo no sé qué hicieron sus abuelos o los míos, pero lo que le digo es que a partir de esta generación, usted y yo tenemos la opción de que eso cambie para siempre. Diga conmigo, a partir de mi generación, esto va a cambiar. Esto va a ser diferente. Y tenemos otro pecado. Primero, el pecado original. Segundo, el heredado. Y tercero, como si faltara poco, el personal. El que usted y yo cometemos todos los días cuando nos equivocamos. Pastor, pero ¿cuál pecado? Todo, desde el pequeño. Como estar pensando en la esposa del vecino cuando usted tiene la suya.
como cuando está pensando en no tengo plata, ojalá este desgraciado se muriera y me dejara la herencia. Todos esos pecados, todos esos, ¿me entiende? Ojalá se muriera esta ancianita y me dejara la plata que ella, yo tanto que necesito. Todos esos pecados. Ese de mi hijo, dígale que no estoy, que estoy ocupada desde esos. Desde el más sencillo hasta el más complicado. O sea que usted cree que teníamos o no teníamos mucho que perdonar. Todos tenemos que perdonar. ¿Y sabe qué hizo Jesús? O más bien, ¿cuál era la consecuencia del pecado? Usted lo puede leer en la Biblia. La paga del pecado, ¿qué era? Quien pecaba, moría. Y es como Dios lo estableció desde el principio. Quien peque, que muera. La gente era apedreada, la gente moría de muchas maneras. Pero ¿sabe que usted hoy en día dirá, pero pastor, yo hoy en día peco y no muero por la gracia de Dios? Ya tal vez no hay una muerte física, pero muchas veces hay una muerte espiritual. Incluso hay gente que aún pecando también acarrea muerte física. Yo he oído de gente que ha quejado, que ha hablado mal contra Dios y ha venido una enfermedad y ha acabado con su vida. Gente que ha maldecido a Dios, que han dicho cuál Dios y cuál no sé qué, y en un accidente de tránsito han perdido su vida instantáneamente. Pastor, pero es que Dios es bravo y se enoja y los castiga, ¿sí o no? Sencillamente la gente se mete en problemas con Dios. Pero miren lo que pasó también aquí. El hombre es completamente incapaz de salvarse. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Por eso necesitábamos un Salvador. Por eso Jesús debía venir a la tierra y hacerlo. Pero ¿cómo pagó el precio? ¿Cómo fue Jesús que expió nuestro pecado? Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hay una canción que hace mucho tiempo me encantaba, la daban en una emisora cristiana y narraba la historia de un centurión romano que como que le causó dolor ver a Jesús en la cruz. Y no, sí lo han oído y que decía, pero si tú eres Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Bájate de ahí y aplica los golpes prohibidos a todo el mundo aquí y bájate, dale una paliza a todo el mundo. Pero Jesús no podía hacer eso. Bueno, podía, pero no quería. Jesús nadie lo mató, nadie lo mató por la fuerza. Él mismo que se entregó. Él voluntariamente sabía lo que debía hacer. Y a Cristo nadie lo mató. Él mismo se entregó. Él mismo dijo, yo voy a morir porque no hay otra manera de hacerlo. Y por eso fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y cada latigazo, cada situación de esas es o era o fue a causa de nuestro pecado, de nuestras iniquidades. Fue blasfemado tanto que incluso el Padre se apartó de él. Si usted lee en los evangelios, en el momento último de las horas, cuando él estaba a punto de morir y que el cielo se cierra y él dice, Elohim, Elohim, leva sabactami, Señor, Señor, ¿por qué te has apartado de mí? Porque aún el Padre que es santo, al ver a su hijo lleno de pecado, le da la espalda y en ese momento Jesús muere por salvación de todos nosotros. Pero la mayor forma que él expió fue a través de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Vamos a ver entonces qué pasó en la cruz. Pues resulta que en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz significa la más grande victoria para la humanidad. Se lo voy a repetir. La muerte de Cristo en la cruz significa la más grande victoria para toda la humanidad. Aunque nos da tristeza, aunque nos duele ver estas imágenes, para nosotros fue causa de victoria.
y de libertad. Para algunos la cruz significa maldición, para otros significa religión, para otros significa dolor, pero para nosotros, los cristianos, para usted y para mí, la cruz debe significar libertad. Somos libres a causa de la cruz. Hay gente que dice, no, pastor, los libres somos los que hacemos lo que queramos. Eso es libertinaje. Libertinaje y anarquía es cuando la gente hace lo que le da la gana. Pero nosotros somos libres verdaderamente por la cruz. ¿Pero de qué fuimos libres? Primero, mire de qué fuimos libres. De Satanás. ¿Cómo así, pastor? ¿El diablo existe? Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice, y despojando, ¿llegaste a ella? ¿Sí? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Fue en la cruz donde Cristo quitó el poder de Satanás que tenía sobre nosotros. Fue en la cruz donde Jesús avergonzó públicamente y los venció a todos los enemigos, todo el poder de Satanás. Por eso nosotros somos completamente libres. Por eso Satanás o el enemigo no nos puede dañar, no nos puede matar, no puede destruir nuestros hogares, no puede destruir nuestra salud, a no ser de que nosotros le abramos puertas. ¿Por qué? Porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que aprender a vivir con libertad. Yo hace mucho tiempo dejé de tenerle miedo al diablo. Yo no sé si alguno de ustedes le tiene miedo al diablo. Una vez estaba muy joven, muy niño, estaba adolescente y estaba aprendiendo a caminar en Dios. Y yo en mi habitación, ¿no? Yo tuve estas adolescencias rebeldes, ¿no? Y yo me acuerdo que me tocaba compartir habitación con mi hermano. Y yo dije, vale, pues no hay problema, pero el lado de mi pieza lo voy a pintar negro. Y cogí cinta de enmascarar desde el techo hasta la pared y todo lo que era el lado mío lo pinté de negro, pegué mis afiches. Yo era metalero y a mí me gustaba todo Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, todo eso era mi música, ¿verdad? Yo nunca fui un caleño salsero, no, a mí la salsa, el vallenato, nada, a mí era el eso es lo que me gustaba, sí, lo que no se entiende. Y yo tenía mis afiches y toda mi cosa, y resulta que yo, y el lado de la pieza de mi hermano, el gordito, le digo yo, toda candy, toda linda. Pues como no había mucha plata y nos tocaba compartir habitación, pues para acá lo mío, para allá lo suyo. Y recuerdo que una vez a mí me enseñaron a reprender a Satanás. Yo dije, verdad, Satanás nunca más tiene por qué enseñorearse de mi vida. Y recuerdo que yo empecé a quitar esos afiches y me puse a orar en esa habitación. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo toda obra de las tinieblas. Señor, Satanás se tiene que ir de mi casa, de mi habitación. Y estaba orando y orando cuando de repente, ¡pum!, sonó la puerta durísimo. Y yo creo que no habían pasado más de 3 segundos y yo estaba ya fuera de la casa completamente asustado, diciéndole al Señor, Señor, ¿sigo orando o mejor lo reprendes tú y repréndelo tú y yo sigo con mi vida? Porque, ¿no? Y de verdad que yo era uno de los que le tenía miedo a la noche, a la oscuridad. Yo era de los que decían, no, Dios mío, y como en esa época uno le decían que si uno se asomaba a las 12 de la noche al espejo, ¿se acuerda? ¿Sí alguna vez le dijeron? No, el que se asoma a las 12 de la noche en el espejo. Y yo lo único que vi fue una chancla gorda pegándome por acá en la espalda y mamá no es la pendejada. Y eso fue todo lo que vi. Pero muchas personas le tienen miedo al enemigo. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. De hecho, a mí me encanta parte de esta película de la Pasión de Cristo, que me gustaba mucho verla. Hoy en día no la veo mucho porque quiero esperar que los niños crezcan, sobre todo porque hay escenas muy fuertes, ¿verdad? Pero hay una parte muy guay en la película donde Satanás personificado ve a Jesús en la cruz y se ríe, ¿no? Como diciendo, no que venía por mí, no que venía a ganarme, no que venía a destruirme. Y él se siente ganador porque cree que él
fue el que lo crucificó y lo mató. Y lo que no se da cuenta es que cuando Cristo muere, desciende a las profundidades, arrebata el poder de la muerte y resucita. Y por esa razón es que todos nosotros hoy tenemos que resurrección. Él venció a Satanás. Pero pastor, ¿de qué más fui libre? A ver, en la cruz, que nos rinda el tiempo. Libertad del pecado. Colosenses capítulo 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que no solamente fuimos libres de Satanás, sino que también fuimos libres del pecado. Uy, a nadie le dio alegría, lo voy a repetir. Fuimos libres del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Si alguien que dice, ay pastor, pero es que este pecado, vea, es que yo mejor dicho, y hay gente que guarda pecados ocultos. Hay gente que todavía hace cosas ocultas. Hay gente que todavía va y se fuma por allá su porrazo solito sin que nadie lo vea. Dios lo está viendo. Hay gente que todavía va por allá y se mete en su cuartico para ver una imagen pornográfica y no sé qué más. Y Dios lo está viendo. Ay, pastor, pero ¿cómo dejo esto? Dice la Biblia que a través de la cruz, Colosenses 2:13, Él te dio la victoria y la libertad sobre tu pecado. Ay, pastor, pero es que usted viera cómo me tiene agarrado. Pues entonces sea libre. Decida usar este poder de la cruz para ser libre. Dios me hizo libre a mí. Mire, hay cosas de mi vida que son tan vergonzosas que algunas de ellas ni siquiera se las he contado a mi esposa. Porque fueron vergonzosas en mi vida. Demasiado. Y son cosas con las que solo Dios y yo sabemos. Y le digo, Señor, gracias por perdonarme las cosas que hice. Gracias, Señor, porque me avergüenza, pero tu misericordia me limpió. No deje que el enemigo lo chantajee y que le diga, no, usted nunca va a dejar la pornografía. No, usted nunca va a dejar de ser un borracho. No, usted nunca va a dejar de robar. Nunca va a dejar. Usted sí puede, porque Cristo en la cruz del Calvario lo libertó. Amén. Y al que está a su lado, dígale, somos libres. Cristo ya venció el pecado. Por eso hay que aprender a vivir libre del pecado. Sí, pastor, pero es que, a ver, si le dan un aplauso, dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Pero alguien podría preguntar y decir, pero pastor, ¿por qué si me hizo libre? ¿Por qué todavía me siento tentado? ¿Le ha pasado o no? Además de que el enemigo es, hay un dicho, no sé, ¿no? ¿Qué tan cierto sea? Que el diablo sabe más por qué. Por viejo que por saco, ¿no? Y resulta que el enemigo lo conoce a usted. ¿Lo conoce o no lo conoce? 20 años caminando de la mano con usted. 30 años. 40. 50, no sé. Él sabe por dónde atacarlo. Él sabe que si usted no tuvo nunca problemas con, no sé, con el tabaco, pues no lo va a tentar por ahí. Porque sabe que ese no es su punto débil. Ah, pero si él sabe que su punto débil eran las mujeres, pues eso por ahí lo va a atacar. Le va a mandar faldas, le va a mandar escotes, pechugones, porque sabe que por ahí lo puede dañar. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando esté tentado? Pues Jesucristo fue un gran ejemplo de cómo vencer la tentación. Y Jesús no venció a Satanás como Dios, venció a Satanás como hombre lleno del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, usted y yo somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Aunque la tentación venga, no debemos dejar que nos tiren al suelo, porque el mismo Espíritu que estaba fortaleciendo a Jesús nos está fortaleciendo a nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Anticípese. Cuando usted vea el pecado, voltee por otro lado.
Cuando usted vea que esa muchacha que va a recoger los niños a la misma hora que usted, como que le hace ojitos y le hace pestañitas y todo el asunto, y usted sabe que por ahí algo se le mueve, huya de ahí, cambie de horario, mande a su esposa a recoger el niño con un mazo. Pero a veces nos creemos listillos y nos empieza, perdóneme la palabra, a gustar la pendejada. No, pues yo voy a ver qué pasa. Uy, voy. Y a algunos hombres les gusta creer que todavía están en el mercado. Uy, vea, yo con 40 años y todavía levanto, vea. Y ahí es donde empiezan los problemas, cuando usted empieza. O cuando usted se rodea de, hermano, usted está recién salidito de la droga. Y usted va y se rodea de puros amigos. No, pero esto no me va a afectar, pastor, seguro, vea, yo ya, Cristo me libertó, y empieza usted a oler ese humo por todos lados, y Cristo ya me libertó, digo, uy, no, dame una. ¿Me entiende? Entonces, Cristo nos liberta, pero nosotros tenemos que aprender a caminar, a disfrutar esa libertad. Recuerde de dónde Dios lo sacó. ¿Usted quiere volver a eso? Algunos aquí me han contado que Dios lo sacó de sobredosis. ¿Para qué volver a eso? ¿Para qué volver a estar moribundo de una de estas maneras? Mire, asegurémonos de no correr al pecado. ¿De qué más nos libertó? Mateo 8:17. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Sabe de qué más nos libertó? De las enfermedades. Cristo, por eso cuando usted oye que los cristianos oramos y decimos somos sanos por la sangre de Cristo, somos sanos por Jesús, cuando usted ve esa imagen de Jesús vuelta a nada, toda destruida, entienda que por esa llaga fuimos nosotros sanados. Él cogió la enfermedad y se la puso sobre él, cogió el cáncer, cogió toda enfermedad cuanto usted se imagine y la puso sobre él para que nosotros podamos ser sanados. Por eso reclamamos sanidad. El problema es que hay gente que ha vivido tantos años con la enfermedad que se enamoró. Ay, pastor, mi apendicitis. ¿Cómo amo mi apendicitis? No, pastor, este es mi preinfarto. Este ya es el tercero, pastor. No, Él nos libertó aún de las enfermedades, pero el asunto es que algunas personas siguen apropiándose de las enfermedades. Ay, mi diabetes. No, ¿y qué voy a hacer yo sin mi diabetes? No, déjemela ahí. ¿Me entiende? O sencillamente Dios nos sana, pero las personas por sus malos hábitos vuelven y dan puertas abiertas a estas enfermedades. Oye, el Señor me sanó de diabetes. Y ahora sale y coge toda la bollería del mundo y se la traga. Ay, pastor, pero ¿y Dios ya no me sanó? Sí, Dios te sanó, pero tú debes cuidar tu cuerpo. Tú debes cuidar el milagro. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo o no? ¿Se durmieron? Ah, no, se durmieron en la Pascua. Por sus llagas fuimos curados. Debemos aprender a disfrutarlo, a disfrutar esa sanidad. ¿De qué más nos libertó? Escuche esto, de la ruina. Gálatas 3:13 dice, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos ¿qué? Bendición. Él nos libertó de la ley. Y miren lo que dice Génesis 3:17, dice, el hombre dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, hablando de quién, de Adán y Eva, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, ojo con esto, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué significan los espinos y los cardos? Los espinos, cuando usted va a, bueno, usted, no sé cuántos de ustedes son agricultores. Yo les he contado que a mí no se me da nada.
ni la matica de frijol esta que uno hacía en el colegio. Yo no sé por qué. Ah, bueno, no, sí, sí nos han vivido las veraneras. Bueno, la sábila siempre, nunca se nos muere. Y la, y no, las veraneras. ¿Cómo le llaman aquí a las veraneras? ¿Veraneras? Sí, se le dice. Unas que dan flores lilas, que dan flores como rojas, que son como enredaderas. Estas nos gustaban mucho. Y resulta que cuando uno aspira a sembrar algo, uno aspira a recoger fruta, frutos. Pero esta gente Dios maldijo la tierra a causa del pecado. Y por eso todo lo que la tierra daba era ¿qué? Cardos y espinos. Básicamente maleza. Plantas que no sirven para nada. Por eso los cardos y los espinos son símbolos de tribulación. Son símbolos de infertilidad. Son símbolos de improductividad. Son símbolos de no tener nada. Cuando usted le hablen de cardos y espinos, le están hablando de ruina, de pobreza. ¿Usted alguna vez ha ido a una casa abandonada? Pero abandonada, abandonada, que se ven enredaderas por todo lado y que se ven esas matas, bueno, no sé, al menos en las películas, ¿verdad? A eso se refiere con cardos y espinos. Pues resulta que no sé si usted recuerda qué le pusieron a Jesús en la cabeza. ¿Una corona de qué? De espinos. Pastor, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué le pusieron esa corona a él? Bueno, se la pusieron aquellos romanos en plan burla, en plan burla. Ah, ¿tú te crees el rey de los judíos? Venga, toma tu corona, tío. ¡Pam! Y le pusieron, de hecho, en manera irónica también un cartel que decía algo así como que el que dice ser rey de los judíos. ¿Qué significa estos cardos y estos espinos? Significa que él llevó esa maldición y esa tribulación de la ruina, de la pobreza que hay en la mente del ser humano, lo llevó sobre su cabeza. ¿Para qué? Para libertarnos de la maldición que había sido decretada en el libro de Génesis a causa del pecado de Adán y Eva. Quiere decir que esa maldición que había ya no está sobre usted y sobre mí, porque a través de la cruz de Cristo esa maldición fue ¿qué? Levantada. Pero pastor, ¿por qué en la mente? Porque la pobreza, la ruina comienzan en la mente. Es allí donde empieza. Todos los hombres nacemos iguales. Todos los hombres nacemos iguales, con oportunidades diferentes, sí, pero con capacidades de lograr cosas grandes. ¿Por qué usted ve que muchas personas, usted no ha leído las historias? Padre rico, padre pobre, ¿cómo es? Padre rico, sí, creo que es hijo rico, el tío pobre, el tío. Y usted no, yo nací pobre y tal. Usted mira la historia del de KFC y también no, que no tenía nada, que era, ya estaba viejo y jubilado, nadie me ayudaba y ¡pum! ¿Por qué otras personas tienen la capacidad de producir y de crear de una manera tan impresionante y otras no? Hay gente que aún nace en una familia pudiente y la mucha herencia que le dejan se la tiran 2 años. O sea que no es necesariamente de dónde naces, sino con lo que naces en tu cabeza. Y lo que hace esta liberación en nuestra mente es liberar nuestra mente de ese pensamiento pobre, de ese pensamiento de ruina, de ese pensamiento de escasez. ¿Cuántos quieren ser libres de la ruina? Sabe que yo nunca quiero cargar con eso más en mi vida. Y hay personas que siguen viviendo de esa manera. Necesitamos entender de que Cristo nos hizo libres de la pobreza, de la ruina y de la maldición. Pastor, pero no tener es una maldición. Depende. Porque si el no tener pasa de vez en cuando, es normal. Se lo digo en catalán, es normal. Hay momentos de la vida donde tenemos y otros donde no tenemos. Pero que toda la vida sea lo mismo, estaría por pensar que puede haber una maldición. No sé si me entiendes. Hay momentos donde nos va bien, hay momentos donde no nos va tan bien. Pero que cuando uno lleva viviendo 20 o 30 o 40 años, igual. Nunca hay, nunca alcanza, nunca tengo.
Me cambio de país y en las mismas. Entonces el problema es el país o el problema está en la mente. ¿Dónde está el problema? Oh, pastor, pues me voy a China, que allá sí hay. Pues me voy a Marte, que allá es que están pagando muchísimo. Usted se puede ir para donde quiera. Pero si no somos libres mentalmente de la ruina y de la escasez, vamos a seguir igual. Pero Cristo nos hizo libres también de toda maldición. Mire también esto. ¿De qué más nos hizo libres? Lo quinto, nos hizo libres de la muerte eterna. Juan 3:16. Este usted se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. La humanidad iba en el AVE o en el Hablo o en el Boigo o en Ryanair o en cualquiera, pero iba a toda mecha para el infierno. Es la realidad. Toda la humanidad íbamos derecho para el infierno. Y lo que hizo Jesús a través de la cruz fue darnos vida eterna. Y el asunto con la cruz y el asunto con el cielo y el infierno es que la gente dice, pastor, pero yo no creo en el infierno, yo no creo en el cielo. El hecho de que tú creas o no creas no lo hace existir o dejar de existir. El cielo y el infierno es lo que espera al final de todos los tiempos. No hay otro lugar. O vamos al cielo o la gente se va para el infierno. No, pastor, pero es que a mí no me gusta ni lo blanco ni lo negro, me gusta lo gris. Yo me voy para el limbo. Pues el limbo no existe. Pero ¿cómo así? Si el limbo, no hay ni un lugar donde la Biblia muestre que hay un lugar llamado limbo, o el cielo o el infierno. El problema es que para poder llegar allá, o el problema no, la bendición es que para poder llegar allá hay que tomar la decisión ¿en qué? En vida. No, pastor, pues yo pago, doy un super diezmo para que oremos por el alma de mi tío que fue un gran sicario para que se salve. No hay nada que podamos hacer. No hay dinero que pueda pagar porque esa decisión se toma en vida. Y dice aquí la Biblia que Él nos salvó de la condenación más grande que podía haber. Y a mí me encanta cómo muchos defienden en esto de la apostasía y de la defensa de la fe. Uy, voy terminando, es que ustedes hablan mucho definitivamente. ¿No? Y esto de la apostasía, y alguien decía, hablaba el ateo con el cristiano y le decía, pero mira, si el infierno no existe ni el cielo existe y yo hago todo en esta vida, lo que sea, yo le puedo decir algo, mire, los cristianos tendemos a tener una muy buena vida en la tierra. ¿Es así o no es así? Si al final de cuentas no existe el cielo y no existe el infierno, pues habremos disfrutado de una vida con un cuerpo sano, con una familia sana, con amistades y habremos vivido bien. ¿Pero qué? Si el cielo y el infierno realmente existen y alguien toma la decisión de vivir a sus voluntades y de repente se da cuenta de que hizo lo que le dio la gana, entre comillas, 80, 90 años, pero luego hay una eternidad completa en el infierno. Yo prefiero vivir bien mis 90, 100 años en la tierra y tener una eternidad con Cristo, que dármelas de ser el anarquista y el que me da la gana y no sé qué, pero con tal de irse al infierno, ¿no le parece? Entonces decidamos de manera correcta, porque en la cruz del Calvario nos vino a dar vida. Y termino con esto. Más bien tengo una parte que si quieren la podemos ver el otro domingo. Déjenme orar y lo miramos. Pero termino con esto. ¿Qué demostró Jesús en la cruz del Calvario? Primero, demostró su poder. Demostró su poder. Primera de Corintios 1:18 dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios a los que vamos a la salvación. La muerte de Cristo en la cruz para nosotros demuestra su poder. El poder para vencer el enemigo, para vencer la muerte, para vencer la tentación. ¿Qué más demostró? Misericordia, ¿no le parece? Su amor.
Es una manera de demostrar el amor impresionante. Porque Jesús no demostró el amor diciendo, yo los amo, pero de malas, sálvense como puedan. No. Él dijo, yo los amo y estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Amén. Ahora, no me alcanza más el tiempo, pero le puedo adelantar algo de lo que tal vez predique, no sé si el otro domingo o el que viene. Pero lo que le voy a decir es que esto no se quedó aquí. Lo interesante de esta historia, como lo veíamos en el video, es que al tercer día resucitó. Por esa razón, nosotros no tenemos imágenes con la cara de un Cristo desfigurado, con la cara de un Cristo azotado, porque Él no se quedó allí. Él resucitó. Se lo voy a repetir. Él resucitó. Y eso es una de las tantas cosas que nos diferencia de cualquier religión del mundo, porque nadie más ha resucitado como Cristo lo hizo. Resucitó, y cuando Jesús resucitó, muchos de esos soldados romanos que lo habían matado creyeron en las palabras que él le había dicho. Mucha gente, después de ver la resurrección de Cristo, dijo, este hombre no mentía cuando decía que es el Hijo de Dios. Y su resurrección es la primicia de la resurrección que todos nosotros tendremos algún día cuando partamos. O sea, mi hermano, que yo no sé cómo es su vida, pero si por X o Y usted no llegara a tener la vida que quiere en esta tierra, Jesús está preparando una morada para usted y para mí en el cielo, donde viviremos eternamente con Él. Y ya no habrá enfermedad, y ya no habrá dolor, y ya no habrá pecado. No tendrá ni que aguantarme a mí. Porque dice la Biblia que estaremos adorándolo y cantándole toda la eternidad. Amén. Entonces, quiero que a manera de conclusión, cuando pensemos en lo que pasó en la cruz, cuando no sé si hoy por televisión o en algún lugar veamos una de estas procesiones, no solamente digamos, ay, qué pesar de lo que le hicieron a Cristo, sino gracias por ese sacrificio. Porque por ese sacrificio estoy sano, porque por ese sacrificio soy bendecido y sobre todo porque por ese sacrificio somos salvos y libres. ¿Amén? ¿Quiere darle un aplauso al Señor en esta mañana? Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y quiero que cantemos una canción, ¿vale? No sé si la puedes poner ahí. Quiero que cantemos gracias un momento y que le demos gracias al Señor. No sé si está ahí en las pregrabadas, si no la pones en YouTube, donde quieras. No hay problema, pero yo quiero que usted allí donde está cierre sus ojos y que por un momento le demos gracias a Dios. No se preocupe que no le voy a hacer un examen, no le voy a hacer un test de cuánto pecado tenía o no. Solo usted sabe cuánto pecado tenía. Solamente usted sabía cuánto pecado, cuántos problemas. Esa no es, negrito. Es gracias, sí. Entonces, yo quiero que usted piense por un momento allí qué tanto pecado tenía usted. Qué tantas situaciones estaban en su vida, o tal vez están en su vida que lo quieren atar, que lo quieren amarrar, que le quieren impedir disfrutar de la voluntad de Dios. Y yo quiero que allí le digamos, Señor, gracias. Gracias porque de ahora en adelante, cuando vea esta imagen, solo podré decirte gracias, porque yo debía estar allí. Yo debía estar allí. Yo debía estar en esa cruz. Yo debía estar allí siendo azotado, siendo golpeado por pecador, por mentiroso, por drogadicto, o por asesino, o por ladrón, o por adúltero, o por infiel. Y no tengo cómo agradecerte, Señor. Solo puedo darte mi vida, solo puedo decirte gracias, pero no gracias de labios.
sino gracias de corazón. Gracias por tanto, Jesús. Vamos, vamos, levanta una gratitud. Levanta una gratitud con tus labios y dile: Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por tratarnos con bondad. Gracias por tratarnos con cariño. Gracias por no tratarnos conforme a nuestros pecados. Gracias por no pagar como nosotros pagamos. Súbele un poquito y dígale: la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos, entremos delante de su presencia. Entremos delante de Él y llena tu boca con gratitud y dile: gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias por todo. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dile: gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por la salud. Gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Vamos, llena tu boca de gratitud. Piensa por un momento en lo que Él ha hecho por ti. Dile: gracias. Gracias por sanarnos. Gracias por restaurarnos. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias por librarnos del pecado. Gracias por restaurar nuestros hogares, por sanar a nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bájale, dile por favor a la canción, porque yo quiero que solo las voces le digamos a Él. Bájale todo, papá, por favor. Y yo quiero que todos aquí le digamos: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, piensa en lo que Él ha hecho por ti. Dile: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Piensa por un momento de dónde te sacó el Señor.